Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Y por estos días nuestras carreteras en todo Colombia han tenido muchas noticias, desde cantidades de personas que paran y las bloquean, se montan, destrucción de carga. Parece ser que hubiéramos retrocedido en el tiempo. Bien compleja y, como les decía ahora, es una cosa de orden pública a la que el ministro de pronto no le ha puesto la cara. Hoy quisimos invitar al presidente de ATC, a don Anderson Quiseno, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Muchas gracias a ustedes y Dios los bendiga. Bueno, Anderson, ¿cómo está la situación en la actualidad? ¿Qué tan ciertos son todos estos retenes, paros de vehículos? Vemos gente con palos, se montan, en fin, hay como una cosa maluca en el orden público en las vías. Sí, aunque nosotros lo que vemos es que no hay una lectura muy clara por parte de las autoridades de la situación de inseguridad que nosotros estamos viviendo a lo largo y ancho de las vías del país. Hay un fenómeno que se ha tratado de dibujar desde el tema de polizones y caminantes. Creemos que eso es delincuencia común, muy organizados. Como también sabemos que los hinchas y los migrantes, pues no todos tienen esa maldad de atacar a los conductores de transporte de carga. Pero en el último mes sí vimos picos de 6.5 hasta 7 ataques en un solo día a los transportadores de carga. ¿Hay alguna vía en especial que sea la más afectada o realmente son todos los departamentos y en todo el país? Pues esa pregunta me la hicieron la semana pasada y nosotros prácticamente lo que le estamos manifestando al gobierno nacional es que tenemos en zona roja todas las vías del país. O sea, todas las zonas del país están en relación con esto. Hay otros temas tan transversales como el tema de los peajes, cerca de 200 peajes oficiales y ya tenemos casi 70 peajes ilegales en el país también, que se suman a toda esa actividad delincuencial. No, explíqueme, ¿cómo así que 70 peajes ilegales? A ver, ¿montan un rancho ahí con palo y armas y...? Algo así, algo así. La zona más afectada son los llanos orientales y toda la costa atlántica. Esos son personas que, digamos, entre comillas, viven a lo largo de la carretera, se unen con algunos migrantes o algún tipo de polizones y levantan un peaje. ¿Y cuánto cobran? Hay cobros desde los 10.000 hasta los 50.000, hasta los 70.000 pesos. ¿Y qué pasa si no paga un camionero? Ah, eso ya tienen... ¿Es para camionero y para todo el que pase o solamente para ustedes los camioneros? Para los camioneros. Para vehículos grandes. ¿Cuántos peajes nos dice? 70. 70 identificados. En esas características. Y la gran mayoría de ellos en departamentos donde la presencia de la policía del ejército pues ha sido bastante diezmada. Ejemplo, un Caquetá o un Meta. Anderson, ¿cuántos bloqueos van a hoy, 8 de agosto, en el país en lo que va de este año? Nosotros tenemos un registro de 3.5 bloqueos diarios. ¿Diarios? Diarios en promedio lo que va en este gobierno. ¿Qué llaman ustedes bloqueos? Para que especifiquemos Bloqueos la situación. aquellos sitios donde supuestamente comunidades, entre comillas, pues salen con carpas, con sonido, se plantan en la vía por de una hora hasta el más largo que tuvimos, que fue 25 días en la vía que va Medellín a Quibdó, que fue 25 días. Anderson, hemos visto los videos cómo atacan a los conductores. ¿Qué reporte tienen ustedes de conductores que han resultado lesionados por este tipo de bloqueos, de atracos, de esta situación? Nosotros tenemos un reporte de 7 heridos en lo que ha transcurrido este año, 5 muertos, precisamente por esos temas vandálicos en lo que ha transcurrido este año. Y realizamos una denuncia muy fuerte porque nosotros no consideramos que el tema sea tan policivo. Digamos que a la Policía de Transporte y Tránsito y a los transportadores de carga nos dejaron solos. ¿Quién nos dejó solos? Las gobernaciones, las alcaldías de los municipios, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque ahí instrumentalizan bebés, mujeres gestantes. El Ministerio de Transporte pues nos acompañó de una otra manera, pero sí no podemos decir lo contrario, por ejemplo, de Migración Colombia. Sí. Que dicen que están en todas partes. ¿Cómo es el modus operandi? Va un conductor por cualquier vía. Yo vi un video donde se paraban con palos y de repente uno ya ve el vehículo lleno, un montón de gente montada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, es que aquí hay dos fenómenos, polizones y caminantes. Sí. Un caminante deja de ser caminante cuando se convierte en un polizón. Okay. Es decir, se subió a un vehículo sin autorización o a escondidas. Ajá. ¿Cierto? Lo que ocurre con los polizones es que aparte de que obligan a ese conductor o se van a escondidas de un punto A a un punto B, cuando llegan a ese punto, de pronto el conductor los detecta, atacan el vehículo, vandalizan primero el vehículo.
rompen las carpas, se llevan parte de la mercancía y no solamente con eso, atentan contra el conductor, se meten dentro de la cabina y le roban las pertenencias al conductor. En el tema de los caminantes es que son personas que están apostadas en una parte de la vía, le lanzan tachuelas o tablas con clavos o si han visto los videos y atraviesan, ¿cierto? Entonces el conductor tiene que detenerse. Y uno en una tractomula pues son vehículos con pesos de 50 toneladas, ellos andan a una velocidad que no les da para frenar. No les da, o es fácil ellos subirse en ese momento y atentar precisamente primero contra los conductores. ¿Cómo está la situación en Antioquia? Compleja. ¿En qué rutas? En todas las que tengan que ver con salidas hacia el mar por el Urabá antioqueño, hacia la costa atlántica, hacia Buenaventura, hacia la autopista Medellín-Bogotá, el trabajo de la policía pues ha sido incansable. Pero vuelvo y reitero, hay una serie de autoridades que nos dejaron pues solos con un problema de inseguridad. ¿Cuál es Pero esa? no entiendo, ¿cómo es que el trabajo de la policía ha sido incansable y se están presentando todos esos fenómenos en Listo, carretera? Entonces vamos allá. Bajan los polizones, los desarman, los requisan, los desarman. ¿Qué puede hacer la policía de carreteras con esos polizones en la vía? Dejarla en la vía. ¿Por qué? Porque no hay asistencia de las otras autoridades, ni siquiera del municipio donde está ocurriendo el hecho. Es decir, es como si fuera un abandono total por toda forma de Estado, desde las gobernaciones hasta las alcaldías, pasando por el gobierno central, porque el Ministerio del Interior, pues básicamente hace ojo inerme en relación a toda esta problemática que estamos viviendo. Y lo más triste es que pasamos de un 2% de eventos mensuales a un 2.300. ¿A los conductores los sancionan cuando van estos polizones? ¿O cómo es ahí con el tema de quienes conducen? Ese es el otro tema, que nosotros pues sí hicimos la denuncia con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque para ellos hay que mover los polizones, menores de edad, como sea. Ellos tienen que mover. Pero ¿qué implica moverlos? Es decir, una vez que se suban, ¿hay que llevarlos a ese punto B que usted estaba dando en el ejemplo? No los tienen que llevar. Lo que pasa es que cuando una vez ellos se suben, se vuelven una amenaza para ese conductor. Y si hay denuncia a ese conductor, ¿cuántas veces pasa por ese lado? 2, 3 veces. Y es muy factible que se los encuentre después. Entonces uno lo que ve aquí es que la policía hace su trabajo, sí, los baja, los desarma, pero ellos quedan en la carretera. Los migrantes, los hinchas, por ejemplo, a las hinchadas. Nosotros sí le manifestamos a todos los líderes de barras de hinchadas que pronuncian frente a eso, sino que están dejando entrever, están acolitando una situación. No se han visto los videos, por ejemplo, de los polizones o hinchas con camisetas de fútbol, pues uno ve que esos hinchas se mueven en grupos, van los con el perdón pues no es con el ánimo de ofender a nadie, pero si van todos los hinchas del Santa Fe, llevan camisas del Santa Fe, ¿cierto? Pero tú no ves un grupo de polizones, como lo hemos visto ahora, que con camisas de Nacional, camisas de la Selección Colombia, camisetas del Junior, camisetas del Santa Fe, todos juntos y mezclados. Eso ya es encontraron, digamos, una grieta por la cual delinquir. Venga, y en los retenes, usted nos habla de 70 retenes. Si montan 70 retenes ilegales, ¿eso no es responsabilidad de la policía? ¿Eso es responsabilidad de quién? Eso es responsabilidad de a quien le corresponda el tramo. Es que nosotros tenemos un país de un poco más de 25.000 kilómetros, donde tenemos casi 4.000 contratistas en cada tramito. Unos son del Invías, otros son de la ANI, otros son del departamento, otros son del municipio. Pero esas son zonas que sinceramente uno ve, departamentos como el Caquetá, las denuncias del gobernador del Meta, son zonas ya olvidadas. Entonces, cualquier caserío con un parisiga. Yo entiendo ahí, José, y lo que usted dice, porque yo siento que usted es como muy incisivo en el tema de la policía, pero yo veo que no es un problema solamente de policía, porque Migración Colombia tiene gran responsabilidad de saber quién ingresa al territorio, quién se mueve por el territorio. El ICBF tiene gran responsabilidad, porque no deben haber menores en la vía en estas condiciones, ¿cierto? Son inclusión social. O sea, son muchas las instituciones realmente las que tienen responsabilidad en este tipo de hechos, y la policía hace un control, pero no es solamente el uniformado el que tiene que ejercer ese control. Es el mismo caso de siempre, Uber, que el policía puede capturar al delincuente, pero desafortunadamente no hay como judicializarlo, y si no se judicializa y si no se individualiza... Pero ahí no hay un tema de delincuencia, o sea, en el caso pero de... si atentan cuando contra atentan, los sí, pero cuando claro, se está moviendo total. solamente... Ahora, el otro caso que me queda sonando, Anderson, con
con lo que usted acaba de mencionar es 70 retenes ilegales, pero entonces el Ministerio de Transporte, ¿qué ha dicho? O sea, usted hace un momento dijo que los había apoyado, pero pues ustedes también como trabajadores le pagan un impuesto al gobierno, también un impuesto al Ministerio de Transporte, y cómo pagar tranquilamente los impuestos en un país en donde trabajar tampoco se puede tranquilamente. Ese es otro asunto que nosotros le manifestamos no solamente al Ministerio de Transporte, sino a la Presidencia de la República. Porque es un tema evidente a todas luces, es decir, se ve, pulula. O sea, el país dio una vuelta trascendental en el tema de seguridad vial o en el tema de seguridad sobre las carreteras. Tanto es así que si uno mira, por ejemplo, la red vial, una parte supuestamente está vigilada y controlada por el ejército y otra parte está controlada y vigilada por la policía. Es lo que se conoce como una directriz que hay dentro de ellos para poder tener un control sobre las vías. Una cobertura. Exacto. Pero esas zonas o esos departamentos que son tan dejados dentro del tema de seguridad son los que más tienen grietas o los que más tienen brechas sociales, donde esas brechas a la larga se convierten en delincuencia común. Y lo primero que cogen es a los transportadores. Si usted mira una ciudad como Medellín o el Valle de la Aburrá, la delincuencia de qué se suple, de las vacunas. ¿A quién? A los transportadores. Yo le tengo una pregunta, ¿y qué está pasando con los vehículos? Hemos tenido vandalismo, los han quemado, ¿qué está pasando? Digamos, ya usted nos habló de una situación bastante crítica de los seres humanos, de los conductores que han sido agredidos y lamentable algunos han fallecido, pero ¿qué está pasando con los camiones? Y por otro lado, sí, ¿qué está pasando con los carros? ¿Los están quemando? No. ¿Y qué está pasando con la carga? Bueno, con la carga, pues afortunadamente tiene sus seguros para todo este tipo de eventos, la mercancía, ¿cierto? Los vehículos de una u otra forma hacen parte pues de propietarios de equipo que ellos no están vinculados a las empresas, no que tienen que velar propiamente por sus equipos. Entonces uno lo que deja ver ahí que con lo que ocurre hacia los vehículos de carga son dos fenómenos. El primero, el vandalismo hacia esos vehículos. O sea, los rayan, los destruyen los vidrios, destruyen cualquier cosa que puedan destruir. Eso que involucra para un propietario de equipo, parar 15 hasta 30 días en un mes, porque falta ver dónde fue el evento. Si yo soy el propietario de la mula y vivo en Medellín, pero eso fue por allá arriba en Bosconia, Cesar, baje pues ese vehículo. ¿Y en qué condiciones está? Al menos la mercancía pues está asegurada. Pero la desventaja es totalmente para el dueño del vehículo y para los conductores. Y otra pregunta, primero hágame la salvedad que usted me quería hacer. Y Anderson me ayuda, porque ahora que estábamos conversando antes de entrar acá, él nos explicaba acerca de que una cosa son los propietarios de los vehículos y otra de los propietarios de la carga. ATC es la Asociación de Transportadores de Carga, es decir, son los dueños del vehículo que obviamente resultan afectados, diferente a Fedecarga, Colfecar. Anderson, usted me añade ahí que son los dueños propiamente de la carga. Por eso hay diferencias, Nacho, en que si suben el ACPM, ¿a quién afecta? ¿Al dueño de la carga o al dueño del vehículo? Si hay afectaciones como la que él nos dice por terrorismo o porque les toca pagar un peaje ilegal, ¿a quién afecta? ¿Al dueño de la carga o al dueño del vehículo? Y entonces, Anderson, en ese entendido, es bueno hacer esa diferenciación de los dueños de la carga y los dueños del vehículo, realmente cómo están siendo afectados o cuál es la perspectiva de cada gremio. Exacto, bueno, aquí hay dos actores a tener en cuenta. Una cosa son las empresas de transporte y otra cosa son los dueños de los vehículos. Esas empresas de transporte contratan a los dueños de los vehículos, ¿listo? Y esas empresas de transporte tienen sus gremios y los dueños de los vehículos tienen sus gremios, porque las afectaciones son distintas, por ser transversales dentro del ejercicio de la carretera nacional, pero son distintas. A las empresas de transporte les daña la mercancía, tienen que responderle al dueño de la mercancía, ¿cierto? Hay una situación ahí de pagos a los transportadores que ya vienen contratadas desde antes y cuando ocurren estos hechos, pues las empresas no tienen calculados esos hechos. Los transportadores normalmente tienen que suplir todo el vandalismo, lo tienen ellos que arreglar de su propio pecunio y ahí no entra la empresa de transporte ni los gremios de la empresa de transporte a solventar una situación con ellos. Es como el tema de los combustibles. Yo sé que esto que les voy a decir suena raro, pero a los propietarios de equipo y a los conductores no les debería importar que subieran ni los combustibles ni que montaran 3.000 peajes, siempre y cuando ¿qué? Les pagaran bien. Pero es que el 100% de los viajes que hay en Colombia para los camioneros
cerca del 90% los pagan por debajo de los costos operativos. O sea, eso es una realidad. Entonces, por eso el conductor y el propietario de equipo se resiente cuando suben combustible. Pero venga, yo si quieres ¿yo para qué voy a ir a hacer un transporte Medellín-Cartagena si me lo están pagando por debajo de los costos operativos? Pues, eso no tiene ningún sentido. Yo llegué a Cartagena y llegué debiendo. Si es así esa realidad, ¿y por qué aceptan el negocio? Porque no la veo. Ahí es donde uno entra a cuestionarse también tanta queja alrededor precisamente de los valores a pagar, porque para empezar el flete, como comúnmente se conoce dentro de los propietarios o dentro de los transportadores, legalmente no existe. La palabra que existe o la frase que existe es valor total a pagar. Esa es la relación entre la empresa de transporte y el dueño del camión. No es un flete. Entonces, desde el punto de vista legal, eso ni por ese lado existe. Y cuando uno se entra a hacer esa pregunta que tú haces en relación por qué se van, pues que uno tiene que entrar aquí a dos realidades. ¿Qué es más costoso? Tener una tractomula en un puerto pagándole a un conductor hospedaje, alimentación, quizás medicinas, el parqueo de ese vehículo, salarios, o devolverse con lo primero que encuentre. De alguna manera tienen que devolver y compensar un viaje uno con otro. Entonces buscar Bueno, entonces perder sí hay lo una menos. compensación de uno Por con uno. otro. Pero por otro lado hay un fenómeno que aporrea mucho este sector y es el lavado de activos. ¿Qué tiene? ¿Cómo se presenta la base? Uno se hace esta pregunta, listo, ¿qué hace un vehículo yendo Medellín-Cartagena con un manifiesto de carga a 500.000 pesos? Eso ni para los peajes. Ni para los que va? Sí, total. Y se devuelve a un valor de 1.000.000 de pesos. Eso ni para el combustible. Pues ahí hay muchas preguntas que uno tiene que dar alrededor de eso y nosotros le hemos pedido mucho a la Superintendencia de Transporte, a la DIAN, a la Policía Fiscal Aduanera, hagan los retenes que tengan que hacer, porque una tratomula para arriba y para abajo con un contenedor vacío es muchas las dudas que genera. Pero no entiendo cómo lavan dinero ahí. Diciendo que pagaron el flete mucho más caro. Lo registran así. Se registran unos valores, eso queda registrado en una base nacional y listo. Ya, yo pagué 1.000.000 de pesos para que fuera, pero en última instancia, cuando yo reporto, dije que pagué 5. Así es. Lavé 4 millones de pesos, es lo que usted me está diciendo. Así es de sencillo. Venga, quiero volverme un tema porque nos quedamos solamente en esos transeúntes o personas que están por ahí en la carretera. Caminantes. ¿Y los terroristas qué? Las FARC, los helenos, las BACRIM, los paramilitares, ¿también están saliendo a hacer lo mismo o esto ya no se ve con la misma intensidad de antes? Sobre todo porque las FARC y los helenos salían era a quemar carros a como diera lugar. El clan del Golfo del Bajo Cauca también. Nosotros la denuncia que hicimos antes del paro minero que aquí en Antioquia que terminó en abril, era que precisamente estos grupos armados pues no salen como salen los caminantes y los policías después. Ellos tienen de otras formas, hasta son muy organizados en eso. Pero si hay unas zonas del país donde por cruzar la mercancía pues cobran. Ellos tienen toda una organización alrededor de ese fenómeno y para nadie es desconocida. Las redes sociales están inundadas de eso. ¿Ustedes son los únicos a los que les están haciendo estos atentados? O si yo, Nacho López, o si saliera ahora para Necoclí, en el carro estamos expuestos a Tiene plata adicional por peaje. Pero no, lo del peaje sí lo entiendo, porque de eso me tocó a mí en La Guajira. En La Guajira salen todos los guayos a pedirle usted peaje. Usted pasa de un ladito a otro, y eso, pero yo no sabía este cuento de las carreteras. Pero también las personas del común están supeditadas a eso. Esa es muy buena pregunta y la respuesta es una sola. Sí es a nosotros solos. A nosotros solos. ¿Por qué? Por ejemplo, termina una jornada como la acabamos de ver de puente festivo y eso se inunda de caminantes y polizones otra vez. Es que es lo más extraño de este mundo. Y cogen a los transportadores de carga y nosotros el llamado que hemos venido haciendo a todas las sociedades, acompañen al transportador de carga. Es que imaginen una ciudad como Medellín sin combustible. O cualquier ciudad sin combustible. ¿Cuántas toneladas se mueven más o menos en promedio en un día en Colombia de carga? No, pues esa cifra debe ser hasta bastante fuerte porque nosotros tenemos dentro de los datos que casi el 45 o el 50% de la carga no tiene registro a nivel nacional, es decir, no se mide.
únicamente se alcanza a medir lo que por ahí se habla de CICETAC o manifiestos de carga. Pero es que hay 7 grupos de carga como los animales, los elementos de la construcción, los derivados del petróleo, los que llevan las gaseosas. Sí. Eso no se mide. Entonces, uno puede estar hablando hipotéticamente de casi 63.000 vehículos articulados de 30 toneladas diarios andando por el país. Eso es la cantidad más o menos de vehículos andando en el país. Articulados. Articulados es el doble troque. Doble troque, o sea, mula y minimula. 63.000 vehículos recorren diariamente. Diario. Uy, eso es una cifra muy alta. ¿Cierto? Sin contar los otros. Sin contar los doble troques y los sencillos y las turbos, porque entre todos hablamos de un parque automotor de casi 400.000 vehículos de carga en el país, Diarios. andando. Anderson, yo me quiero devolver al tema de los bloqueos y perdón que sea tan insistente. ¿Ustedes han tenido explicación? ¿A ustedes les dice a causa de qué se presentan esos bloqueos que se están dando, por lo menos los más recientes? ¿O simplemente les toca hacerse a un lado en la vía y ver que no pueden pasar? La explicación que tenemos para eso es que con la entrada del gobierno del presidente Petro, todo bloqueo que se hace en las vías del país, quienes hacen los bloqueos son los que terminan con plata. Explíquenos eso, por Es favor. decir, hacen una cantidad de exigencias al gobierno, el gobierno de alguna manera les cubre algo, eso está protegido por ONGs, una cantidad de situaciones internacionales y aprendieron o saben que si salen a la vía a bloquear, de alguna manera con algo se benefician. A eso es lo que nosotros nos referimos que recogen plata. Y la policía no puede intervenir para volver a reiterar lo que me mencionaba desde la policía. No pueden, ni la policía ni el ejército pueden intervenir hasta no tener una orden directa del Ministerio del Interior. Y ahí es donde uno se pregunta. ¿O es el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior? Sí. Usted nos hablaba en lo de los caminantes, era reiteración, lo de los migrantes, inmigración. Muchos de esos caminantes que hacen bloqueos son extranjeros. Sí, eso hay que reconocerlo. Y en el sector de transporte de carga entre los conductores, entre todos, pues ustedes saben que por temas de medios de comunicación hizo carrera el tema de pagar para que no delincan, ¿cierto? Entonces, estamos en una figurita de importación delincuencial de otros países que se vienen a Colombia esperando que el gobierno también les pague para que no delincan. Increíble. Entonces caen en diferentes formas de delincuencia. Y la más rápida y la más sostenible es contra los camineros en las vías del país. ¿Cuáles son las rutas de mayor movimiento en nuestro país? Medellín-Bogotá, Bogotá-Barranquilla, Bogotá-Cartagena. ¿Cuáles son esas dos? Y pongo esas porque creo que con el resto no hay tanto movimiento. Bogotá-Buenaventura. No, vea, nosotros sí tenemos que entender una cosa y es que en Antioquia pues tenemos la feria ganadera, la segunda feria más grande de Latinoamérica. El movimiento de ganado desde los llanos orientales y desde el piedemonte llanero es bastante fuerte hacia Antioquia precisamente por esa situación. Las vías más fuertes con relación a orden público es la Panamericana. Una es la Panamericana, eso no hay que desconocer. ¿La Panamericana va de dónde a dónde? La que sale viene desde Ecuador pasando por Ipiales, cruza todos los El departamentos Cauca, del Valle del occidente. Cauca y va subiendo, sí. Sí, va subiendo, que pretende conectar aquí con la vía que sale de la Pintada hacia Santa Fe, Antioquia y continúa hacia el Urabá. La vía que va desde Villavicencio hasta Medellín, pasando por Bogotá. Otro fenómeno pues que es impresionante. La Ruta del Sol, la ruta que va hacia la costa atlántica desde Medellín, o sea, todo la troncal de la costa, y todo lo que tenga que ver con vías que cruzan hacia otros países, o sea, Paraguachón, Cúcuta, Arauca. Eso es una situación bastante fuerte donde ya no hay, digamos así, presencia ostensible del Estado, y si la hay, es muy controlada. ¿Usted que conoce cifras, cuánto paga un camión de aquí a Cartagena? Dependiendo de la mercancía, del tipo de vehículo, Pero digo en peajes, ¿cuánto paga? Casi 700.000 pesos. ¿Y es justo pagar eso sabiendo esa carretera, subiendo a Santa Rosa de Osos, Yarumal, Ventanas y todo ese sector? Eso es injusto, ¿no? Vea, Es un costo altísimo. Eso es muy injusto. Puede que hayan contratos de obra en infraestructura,
pero es para obra nueva y el mantenimiento no se ve por ningún lado. Entonces uno no entiende para qué recogen peajes, para qué recogen dinero en los peajes. Si usted mira los peajes que van de Yarumal hacia Caucasia, uno no sabe para qué recogen los peajes. No sabe. No tiene ni idea. ¿Qué tanto han ayudado las pocas 4Gs que hemos hecho en el país? Yo digo pocas porque todavía faltan pues, muchos kilómetros, pero parece que nos vamos a quedar estancados un buen tiempo. ¿Se han servido? ¿Les ayuda a los camioneros? ¿Sí les reduce el costo de transporte? Eso sí reduce los costos de transporte, pero si cogemos el ejemplo, por ejemplo, de Medellín-Buenaventura, donde el tramo funcional de Pacífico 2 ya está y casi el de Pacífico 3 terminado, a excepción de Pacífico 1, que eso no tiene nombre, pues. No. Pero los ahorros que de pronto pueden tener los camioneros ahí son más cognitivos, son más mentales que realmente frente al tema económico o el tema logístico. ¿Por qué? Porque los otros tramos que no hacen parte de eso se tiran todo el corredor. Es decir, ¿qué te ganas? Ok, ya lo entiendo. Sí. ¿Qué te ganas tú ganarte 20 minutos en un corredor nuevo? Si lo perdí 2 horas en el que sigue. Si llegas al otro y ahí quedas atrancado. Colombia está atrancado en el movimiento de carga. Buenaventura, Barranquilla, Cartagena está atrancado hacia el centro. Nosotros manifestamos la semana pasada que desde la Asociación de Transportadores de Carga ATC, la cadena logística hace rato se rompió. Eso hace rato se rompió. O sea, el mantenimiento de una cadena logística unida, eso no se ve por ningún lado. Tenemos pérdidas logísticas de casi 24 horas por el fenómeno de los bloqueos, por los fenómenos de infraestructura, o sea, de obras, de frentes de obra en la infraestructura. 24 horas en un recorrido entre Medellín y la costa, eso es impresionante. ¿Ustedes han costeado eso? ¿Eso cuánto le vale en promedio? Estamos precisamente haciendo un costeo. Volviendo al término de la semana pasada, llegamos a unas pérdidas equivalentes a los 5.4 billones de pesos. ¿En qué lapso de tiempo? En 3 años. Porque no lo vemos nada más desde el punto de vista de la mercancía, que no se movió. Veámoslo desde el punto de vista los mecánicos, los lavadores que a lo largo y ancho de las vías, los restaurantes. Todo lo que involucra es que nosotros tenemos casi 70 actividades económicas que dependen del caminero nacional. Ah, no, desde donde venden los buenos desayunos. Que usted pare, como un camionero que hay bueno. Yo quería preguntarle por el tema del diésel, Nacho, y el SPM, que no hemos tocado ese tema, porque generalmente cuando se habla de que se aumenta el diésel, pues digamos que orgánicamente también aumenta el precio de los alimentos, pero creo que también sucede por un tema de especulación. Frente a eso, con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte, ¿qué fecha conocen ustedes, no como especulación, sino digamos ya más en firme de cuándo les van a incrementar ese diésel? Pero también eso, ¿qué digamos repercusión va a tener para los que son dueños de la carga? Vea, aquí lo más triste es que estén midiendo el tema de los combustibles con temas de elección política. Entonces, pesa más realmente mirar qué va a pasar con el país después de octubre para ver qué se hace con el tema de los combustibles de ahí en adelante. O sea, mejor dicho, hasta octubre a usted no le suben el ACP. No, pues nosotros consideramos que hasta noviembre o diciembre de pronto no lo suban, dependiendo de cómo es el mapa político dentro del país. O sea, uno no sabe cómo serán las cargas, pero lo triste es que dependa más de eso que realmente de situaciones económicas de país. O sea, uno no le encuentra razón ni motivo a eso. Y si hablamos de los mismos 63.000 vehículos articulados, súbale nada más 500 pesos a cada vehículo de esos. Un vehículo de esos en promedio son 1.000 galones, por decir algo. Y si le subimos 500 pesos, estamos hablando de casi 37.000 millones, 40.000 millones de pesos que pierde un conductor y el propietario de la mula de manera directa por 500 pesos, un solo mes. Llegue al otro mes, otros 500, otros 600 pesos. Estamos hablando ya de casi 100.000 millones de pesos que pierden ellos casi que directamente. ¿Por qué? Porque eso no lo absorben directamente los dueños de la carga. La mercancía ya la contrataron a un precio, a X plata, y eso lo tiene que absorber ese conductor o ese propietario de equipo de primerazo en ese momento. Entonces eso se vuelve especulación dentro de los precios finales de los bienes, cuando quien está soportando, recibiendo toda la carga del incremento de los combustibles son los propietarios y los conductores de los vehículos.
¿Han pensado ustedes en algún momento manifestarse con lo que ustedes saben que mueve el país? Es decir, un paro camionero para hacer un llamado de atención grande sobre el tema de seguridad que están viendo. Porque si se viene lo del diésel, pues será otro cantar, que se va a venir. Pero ante este tema de seguridad, ¿ustedes han pensado en eso? ¿Hacer algún llamado de atención de otro nivel? Porque por lo que le entiendo, a ustedes no les están parando bolas. Es que nosotros tenemos terrorismo por lado y lado. Cuando digo por lado y lado, o sea, desafortunadamente por parte del gobierno y por parte de los delincuentes. Porque cada vez que hay un asomo de protesta por parte de los camioneros, la primera amenaza que es que expropiemos los caminos. Es el terrorismo del gobierno. O sea, judicialicemos los conductores, ahí sí hay cómo, ¿cierto? Y también le hemos hecho un llamado a la sociedad civil, porque es que el tema de los combustibles no es nada más de los camioneros. Vea el tema de la gasolina, eso nos toca a todos. Y eso es atomizado por todos lados, es decir, nadie une fuerzas en relación a un problema que es social, porque es que el tema del Fondo de Estabilización de los Combustibles, que es la excusa del gobierno para poder subir, digamos así, ese asunto, compárelo con esto. Usted merca en su casa, su señora, la señora del aseo le prepara los alimentos, pero usted es el que merca. Entonces, cuando le sirven a usted su almuerzo, su comida, a usted se la venden a precios internacionales. Eso es lo mismo que ocurre aquí en Colombia. Pues nosotros producimos, nosotros refinamos y nos lo cobran dizque a precios internacionales. Eso no tiene presentación para un país que se dice ser autosostenible en relación a las cargas económicas de las necesidades públicas. ¿Qué sigue aquí para adelante? ¿Ustedes piensan que este problema de orden público seguirá ensañado en ustedes? Eso sigue. Eso sigue. Eso sigue y creemos que mucho más fuerte de lo que viene a nivel nacional. Desafortunadamente, vuelvo y reitero, es un tema en el que nos dejaron solos y el gobierno pues prácticamente no ha montado una estrategia alrededor precisamente de cómo controlar toda esta situación. ¿Qué se espera del gobierno? No se sabe. ¿Qué esperamos nosotros los transportadores de carga? Pues que el gobierno mire hacia acá también, porque el día que nosotros dejemos de operar, ese día toda la sociedad se va a resentir precisamente por satisfacer necesidades. Es muy fácil para usted, para cualquiera de nosotros ir a una tienda y comprar algo. Está muy envejecido el parque automotor de camiones, está muy envejecido y ahora con estos precios del dólar me imagino que no hay arrimadero para comprar, reponer nada. Sí, es muy envejecido, es un parque automotor de carga bastante. Y no hay forma de comprar nuevos porque no tienen arrimadero, ¿sí? Exacto. La volatilidad de las divisas es muy fuerte precisamente para el camionero poder reponer. ¿Cuánto valía una mula hace 2 años y cuánto vale ahora la misma mula? Hablemos del cabezote. El cabezote, sí. Entre 120.000 y 150.000 dólares. Hoy en día entre 200, 250.000 dólares. Uy. Se dobló. Eso se dobla. Y el dólar estaba más de 4.000. Eso se dobla. Y hoy en día usted compra una mula y no se la entregan ahí mismo. Haga fila. Ah, sí. Y se están demorando mucho. Eso se demora. ¿Están de acuerdo ustedes con el costo de los peajes? No, nosotros nunca hemos estado de acuerdo ni con el costo ni con la operación de los peajes. Esa es una de las formas políticas más destructivas que hay, argumentadas desde el punto de vista legal. Es decir, legalmente nos estafan. Legalmente no sé. Y en Colombia, que es la moda, cada 50 kilómetros hay un peaje. Ah, no, es que aquí nosotros también hacemos un llamado a que la ciudadanía reconozca esto. Cada vez que el gobierno detecta que hay un tramo de un corredor de una carretera largo, lo parten en 3 o 4. Sí, señor. Esos son 3 o 4 peajes más. Hay uno entre Planeta y Caucasia que me impresiona. Usted paga el peaje y a los 10 minuticos túnel. No ha guardado la vuelta No ha guardado usted cuando se encontró el otro de esos caros. Y es más caro. Y yo decía, esto es un robo absoluto. Lamentable. Son robos dibujados de ley. Una mula en peaje de acá a Buenaventura o de acá a Cartagena, ¿cuánto se gasta? De aquí a Cartagena, 700.000 pesos. Más o menos, sí. Y a Buenaventura. Que se me hizo poquito, porque una mula paga por ahí, ¿qué? 100.000 pesos de peaje. Sí, pero... ¿Y son 7 peajes de aquí a Cartagena? No, de aquí a Cartagena mucho más. No, pero es que depende, es que hay peajes también que, como son del INVIA y otros son de la ANI, como está el de 70, está el de 25.000.
¿cierto? Pero realmente la composición de los peajes frente a la red vial no se compadece precisamente para decir que estamos en un sueño logístico a nivel país. Si usted se va en una carretera de estas, ¿a usted le prestan servicio de grúa? Hace poquito nos dijeron que iban a sacar la grúa, por ejemplo, de la ruta de Caucasia. Dime, ¿dónde da que una grúa ahí? Pero sí tienen el servicio por haber pagado el peaje. Supuestamente. Supuestamente. Pero sí funciona. Eso funciona, si el 100% es la mejor medida, estamos hablando de un 30 o un 40%. Nacho, pero usted sabe cómo funciona el tema de las grúas en las vías. Pues yo lo digo porque en la vía Occidente, que la frecuento, algún día, el 1 de enero, nada menos me varé y a usted la grúa lo moviliza, pero hasta la bomba más cercana. ¿Hasta donde llegue el tramo? O sea, no, ni siquiera. Lo saca entre comillas, de un sitio inseguro a un sitio seguro. Pero entonces lo puede mover 2 kilómetros, 1 kilómetro. Eso es trampa. En fin. No, Pero es que sí. lo movilice. No, pero eso sí es trampa, como le está diciendo Nacho López, porque te tienen que llevar hasta donde va la ruta, o sea, hasta donde va esa donde concesión. tenga la Es concesión. la obligación, por eso, Oye, en la teoría lo es, y también porque ya me pasó y en un peaje tuve que llamar y te la dejamos hasta acá, que es hasta donde va esta concesión. A mí Ya se de me ahí me dañó tocaba aquí en el de responsabilidad. Oriente, bajando ahí aquí en esta, y me lo llevaron hasta la casa. El carro más barato, no volví a prender el año, yo no sé qué cosa, me lo trajeron hasta la casa, fui muy de buenas. Muy de buenas. Muy de bueno. Muy de buenas. Muy de buenas. en Hace relación a muchos eso. años una camioneta roja más mala que tenía y eso hicieron. Pero sea lo cierto manifestar que estamos en una crisis honda los camioneros del país. Estamos Hombre, en una crisis total. Quería traer ese tema porque le había dicho a Duber que aquí le hice el jalón de orejas porque se está volviendo en noticias todos los días. Todos los días está pasando algo. Es recurrente y nadie le está dando la dimensión. Se volvió parte del paisaje esta crisis. Nacho, pero venga, no cerremos la entrevista sin saber No, cómo pero está la venga. actualidad de la Panamericana. Muy corto, el ministro del Interior hizo presencia, habló con las comunidades, se levantó por completo ese paro, ¿ya está habilitada la ruta Panamericana? Nunca, jamás, desde que existe este gobierno se ha levantado un bloqueo de manera definitiva. Jamás. Realmente se levantan a una serie de compromisos que se cumplen a medias. Es como si hagamos este poquitico y luego vuelven y salen para que les demos otro poquitico. O sea, y nosotros no hemos visto una corresponsabilidad por parte del gobierno y hablamos más profunda del Ministerio del Interior. Entonces, El Ministerio del Interior nosotros nos tiene una crisis total. entonces miento si digo que ustedes toda la vida han tenido unos problemas que se acrecentaron en este gobierno. No está mintiendo. Esa es una verdad a todas luces. Es que nosotros tenemos problemas que son de décadas, son de 4 y 5 décadas. O sea, para nosotros el tema de la apertura económica con César Gaviria debería haber sido un punto de partida para cambiar y modernizar el caminarismo nacional, pero fue el punto de hundimiento realmente de todo este sector. Ese es el fenómeno. ¿Cómo dijo usted? Se agudizaron Se en este gobierno. agudizaron. Han tenido problemas toda la vida. Con este gobierno se Pero agudizó en el problema del transporte de carga en este país. Totalmente. Andrés Oquiseno, presidente de ATC, muchas gracias por habernos acompañado y pues haber hablado de este tema tan complicado, tan complejo, tan nefasto, porque este es un país que se mueve es por eso. No se mueve ni por los trenes, ni por los aviones, ni por otros sistemas de movilidad de carga. Todos los alimentos, los productos manufacturados y todo se mueve es gracias a los señores que se pegan a las jornadas y pagan unos peajes de miedo y no sirven para nada. Muchas gracias. A ustedes, Dios los bendiga y muchas gracias por hacernos visibles.